Colegas, creo que podemos empezar despacio con el programa de hoy. Yo soy Beatriz Martins Carneiro. Yo trabajo acá en la oficina del PENUMA, la oficina regional basada en Panamá, y soy la coordinadora del subprograma de transformaciones económicas y financieras. Ese evento de hoy es un evento que hacemos bajo dos de los grupos que son vinculados al Foro de Ministros y Ministras de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, el Grupo de Género y Medio Ambiente y la Coalición de Economía Circular para América Latina y el Caribe. Entonces, eso es un evento conjunto de esos dos grupos, pero como parte del Foro de Ministros y Ministras de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Algunos temas generales. Les pido que, por favor, mantengan sus micrófonos en silencio para no haber interrupciones en las presentaciones. Si hay alguna duda o pregunta, por favor, pongan en el chat y nuestros colegas van a apoyar con las preguntas al final. Luego de las presentaciones de las iniciativas y al final del panel tenemos una ronda de preguntas y respuestas. El evento, bueno, entonces les doy la bienvenida al webinar Creadoras del Futuro, Mujeres al Centro de la Economía Circular en América Latina y el Caribe. Hoy vamos a explorar cómo la economía circular puede ser una vía para reducir desigualdades de género en la región y qué estrategias podemos impulsar para lograr una transición justa e inclusiva. Asimismo, para resaltar la importancia de una transición hacia este modelo económico desde una perspectiva de género. Yo sé si tengo la representante de Colombia en línea. ¿Me confirma, Indara? Bueno, voy a repasar la agenda. Entonces tenemos las palabras de bienvenida que nos brindará Luisa Altuzarra, que es en representación del Grupo Regional de Trabajo de Género y Medio Ambiente, como mencioné. Después del bloque de presentaciones, del informe sobre género y circularidad, Creadores del Futuro, Mujeres al Centro de la Economía Circular en América Latina y el Caribe, que va a presentar nuestra colega Paula Peláez, directora de Género e Inclusión Social del BID Invest, seguido de un panel de discusión y después la sesión de preguntas y respuestas. Después tenemos una presentación de casos prácticos y testimonios de la región, seguido de recomendaciones de reflexión final y el cierre. Entonces, ¿qué tenemos previsto? 1 hora y media de evento. Y si no tenemos ninguna duda o ningún otro tema, creo que podemos iniciar de una. Entonces, con el bloque, entiendo que la representante de Colombia y representación de la presidencia del grupo todavía no se sumó, ¿verdad? Sí, efectivamente, no se suma. Ok. Bueno, entonces que paso la palabra a Paula Peláez, directora de Género e Inclusión Social del BID Invest. El grupo BID es uno de los socios estratégicos de la coalición de economía circular para América Latina y el Caribe. Nosotros trabajamos mucho de la mano en distintos temas y Paula entonces va a presentar ese reporte que mencionamos. Paula, por favor. Muchas gracias, Beatriz, y sigo tu cue en cualquier momento si quieres que Luisa entre, pero arrancamos con la presentación. Antes que nada, pues presentarme, mi nombre es Paula Peláez, yo trabajo en BID Invest, llevando temas de inclusión desde nuestra división de servicios de asesoría, donde nosotros apoyamos, digamos, todo lo que sea una inclusión económica y sostenible. Por mucho tiempo estuve también como un punto focal para nuestros temas de la economía circular y entonces obviamente es una publicación como la de hoy une un poco esos dos sombreros que he llevado y donde creo que además con una visión muy sistémica hace mucho sentido. Entonces, este es un paper que nosotros hicimos de la mano con Kite Insights y pues quiero antes que nada reconocer obviamente todo el gran trabajo que hicieron con nosotros en este tema.
Nosotros, yo creo que estamos en un espacio donde todos somos muy convencidos de la importancia de la economía circular para la región y la oportunidad que representa para nuestra economía. Y en cuanto a resiliencia, en cuanto a productividad, en cuanto a generación de empleo. Pero también creo que es evidente que si bien temas de inclusión, temas de transición justa se mencionan en bastantes documentos, es muy poco lo que se ha hecho para realmente materializar qué significa que haya una inclusión y puntualmente qué significa que haya un rol para las mujeres y el involucramiento de las mujeres en las prácticas y en los modelos circulares. Entonces, esta es una publicación que tiene dos partes. Uno argumenta un poco cuál es ese caso de negocio que nosotros vemos en la inclusión de la mujer en la economía circular y su rol, como su título lo dice, pero también busca aportar una guía práctica puntualmente para las empresas, pero articulando y entendiendo que obviamente esto es una acción multiactor para que con pasos prácticos realmente nos aseguremos que haya una inclusión de las mujeres en esta economía. En cuanto al caso de negocio, claramente las mujeres son impulsoras de la transición a la economía circular y juegan un papel significativo en diferentes roles. Por un lado, vemos a la mujer que tiene una participación bastante activa en decisiones de consumo y su poder adquisitivo en América Latina ha crecido y por ende desde el rol de consumidora en las decisiones que toma puede impulsar la demanda por los productos circulares. Por otro lado, sabemos que su liderazgo en comunidades, su liderazgo en la ruralidad, por ejemplo, juega un papel fundamental en la adopción de prácticas circulares y regenerativas, por ejemplo. Pero también sabemos que cuando la mujer empresaria o las mujeres que están parte de la fuerza laboral en las empresas, cuando hay una inclusión más balanceada de hombres y mujeres, cuando hay diversidad en la gestión, hemos visto que realmente los estudios nos han mostrado que tenemos mejores dividendos, que tenemos más innovación, que tenemos más transparencia y en general mejores resultados. Si eso lo llevamos también en esa correlación que hay entre una participación diversa en temas de género, así como en las empresas y en la gestión, vemos que también una relación alta en mejor desempeño en temas de ESG, de sociales, ambientales y de gobernanza, cuando tenemos más diversidad en la gestión. Entonces, si vemos todos esos factores de la mano, claramente esto apunta a que un involucramiento intencional de la mujer en la economía circular nos va a generar mejores retornos. Si nosotros vemos, ¿y por qué estamos poniendo este énfasis en mujer? Porque si nosotros vemos qué está pasando en diferentes sectores claves en la economía circular, y aquí estamos poniendo solo 3, sin quitarle a todos los demás y la interseccionalidad que hay entre estos, pero si nosotros vemos, por ejemplo, qué está pasando en la agricultura solo se considera que 1/5 de los roles formales en la agricultura, de los trabajos formales en la agricultura los ocupan mujeres. Y sabemos muy bien que esto no es cierto, pero mucho del trabajo que ellos hacen se considera ayuda. Entonces hay una invisibilización del rol crítico que juega la mujer en un sector tan importante en la economía circular, en nuestras economías en general, como es la agricultura. En la manufactura, sabemos que las mujeres están subrepresentadas en la mayoría del sector manufacturero. Sin embargo, por otro lado, sabemos que en sectores como el sector textil tienen mucha más representación. Cuando vemos en dónde están en roles menos calificados y están en roles donde los salarios son más bajos. En servicios, las mujeres representan un 85% de la fuerza laboral en el sector de servicios. Sin embargo, ocupan solo un 34% de los trabajos con salarios más superiores a una media nacional. Entonces, claramente, si vemos todo, sabemos que estamos en una región que necesita mucha mejor productividad para salir adelante. Sabemos que si logramos una mayor participación de las mujeres en nuestra economía, vamos a tener mayor productividad y sabemos que si hacemos que esto se logre en un espacio de la economía circular, pues vamos a tener muchos mejores rendimientos. Aquí, claramente, por ejemplo, temas de STEM
van a ser críticos para asegurarnos que realmente estamos generando las habilidades que se necesitan. Y lo que les decía al comienzo, asegurarnos que ese flujo de materiales entre los diferentes sectores, no estamos hablando acá de energía ni de minerales críticos y demás, pero claramente todo este flujo de materiales aborda todos estos diferentes sectores y en todos ellos tenemos grandes oportunidades de inclusión. Y claramente hay un riesgo alto. Si no incluimos a las mujeres en la economía circular, lo que vamos a hacer es perpetuar estas desigualdades o estos patrones existentes que tenemos en este momento. Y vamos a dejar aún más atrás a las mujeres de una fuerza laboral y de una participación en sectores donde ya de por sí está un poco atrás o vamos a generar aún más brechas. Por el contrario, vemos que hay muchísimas oportunidades al tener un abordaje que sea deliberado y que sea intencional. Si nosotros pensamos particularmente en el mercado laboral, todos hemos visto las proyecciones que se han hecho en América Latina para una creación de empleos de cerca de un 4.8 millones de empleos, pero también sabemos que va a haber empleos nuevos y va a haber otros empleos que van a dejar de existir. Si vemos esas áreas donde se van a generar nuevos empleos, están todas las oportunidades en el diseño de nuevos productos y en la innovación circular, está todo el tema de la cadena de suministro, y esa cadena de suministro, estamos hablando de la gestión de esa cadena de suministro, una cadena de suministro que sea regenerativa, que sea circular, que tenga temas de logística inversa. Tenemos todos los temas de la renovación y la remanufactura. Ahí vamos a necesitar muchos más técnicos, mecánicos, ingenieros, que realmente estén enfocados en entender cómo se va a prolongar ese ciclo de vida y cómo se va a pasar de esos modelos del comprador de un producto y más a un usuario del producto. Y finalmente está el tema de la gestión de residuos y reciclaje. Y aquí la gestión de residuos, la gestión de las instalaciones de reciclaje y los sistemas de recolección abren oportunidades, pero como muy bien sabemos también, si bien hay una participación importante de mujeres, hay una participación en donde está hoy en día informal y no necesariamente en las condiciones que queremos. Entonces, se abren nuevas oportunidades, se abren oportunidades también para mejorar la calidad de los empleos y esa participación también. Pero para poder hacerlo, claramente también tenemos que abordar no solo la oportunidad laboral, sino entender cuál es ese cierre de brecha de habilidades y de participación en estos diferentes sectores que tenemos que fomentar para que realmente esto pues se dé bien. Sabemos, por otro lado, que es muy heterogéneo en la región, ¿no? Entonces, si bien tenemos países como Uruguay que tiene una participación en la fuerza laboral, tanto de mujeres como hombres, muy a la par, pues tenemos otros países donde la participación de las mujeres llega a un 40%, ¿no? Entonces, en esa heterogeneidad también tenemos que pues entender un poquito cómo manejar estos temas. Otro tema que yo creo que sí es muy importante poner acá en valor es que no es un tema solamente de si están las habilidades o si está la oportunidad de empleo. También yo creo que es importante entender que hay una serie de normas socioculturales que también están poniendo barreras para esta participación de las mujeres. Está el tema de la economía del cuidado, hay temas de violencia de género, hay temas de derecho de propiedad, hay temas de digitalización. Entonces, no quisiera simplificarlo solamente a las habilidades y a la participación laboral. Quiero, obviamente, resaltar que es un tema bastante complejo y que toca entender todas esas diferentes barreras y abordarlas, pero sí quiero también enfatizar la oportunidad tan importante que se genera para una participación mucho más balanceada en nuestras economías y una mayor productividad. Como les decía al comienzo, esto claramente requiere de una acción colectiva, como siempre lo hemos dicho en la economía circular en general. Esto es un cambio de sistema, es un paradigma y se necesita una acción de todos. Por un lado, lógicamente tenemos el rol habilitador de los gobiernos con los marcos regulatorios y con toda la infraestructura que se necesita para que esto realmente se dé. Pero si nosotros vemos, si bien en nuestra región realmente los gobiernos han tenido un rol muy campeón en temas de economía circular, la mención explícita de una inclusión de la mujer no necesariamente está. Y esto no solamente es de nuestra región, es en general.
Muchas veces es muy retórico cuando hablamos de la importancia de la transición justa en la economía circular, pero es poco lo que hemos visto realmente en acciones más puntuales, aunque ya estamos viendo que se está generando más atención. Está el rol de las instituciones financieras, donde lógicamente las instituciones financieras tienen una capacidad de apalancar con dónde ponen su plata, quién están financiando. Entonces, cómo estamos financiando a emprendedoras de modelos circulares, pero también cómo estamos trayendo nuevos mecanismos e instrumentos financieros que puedan fomentar e incentivar esa participación de las mujeres en la economía circular. Creo que es bastante importante tenerlo en cuenta. El rol del sector privado, pues claramente como el implementador de los modelos de economía circular es fundamental, y ahí el sector privado, y lo vamos a ver un poco más adelante, pues tiene un 360 donde puede entender esos puntos de entrada y esos puntos de aceleración del rol de la mujer en la economía circular, y claramente los consumidores como participantes activos de dónde queremos poner ese énfasis y dónde queremos hacer nuestras decisiones de compra. Entonces, les decía que el sector privado pues tiene este 360. La guía y esta publicación lo que muestra un poco uno a uno es ese rol del sector privado como empleador, y es un empleador donde tiene una fuerza laboral, pero también tiene unos temas de liderazgo, y son dos aristas que es importante que se fomenten. Está el tema de los productos y los servicios que ofrece, y ahí hay oportunidades desde la investigación, el desarrollo que está haciendo la empresa, el diseño, claramente en la economía circular fundamental, pero también en su cadena de valor, que estamos hablando todo desde las adquisiciones, la producción, la distribución, sus canales de ventas, etcétera. Pues ahí y más en la economía circular, todo el tema de postventa y los servicios y ese soporte postventa, pues cobran un rol muy importante en esta economía circular, y donde hay muchísimas oportunidades de empleos nuevos que se nos abren. Y finalmente, pues en la financiación, ¿no? Esto no solamente es para el sector financiero, sino en general, en dónde están poniendo las inversiones las diferentes empresas. Y esto lo tenemos que pensar, digamos, no solamente en la mujer como individuo, sino también en la mujer como empresaria, dueña de la MIPYME, que puede ser parte de esas cadenas de suministro y de servicios que están acá. La guía entonces pasa a dar un poco más paso a paso cómo pueden las empresas promover la presencia de las mujeres en la economía circular. Y pues realmente son pasos que todos podemos seguir y reconocer, pues porque finalmente empieza con un diagnóstico y luego con unas actividades puntuales de inclusión teniendo en cuenta ese 360. Pero ese mapeo es bien importante en el sentido que el mapeo necesita, cuando estamos hablando de la inclusión de mujeres, es muy importante que se haga un mapeo del contexto local, el contexto local en donde se está dando o se va a dar este nuevo modelo de negocio circular, para entender cuáles son esas barreras, cuál es la participación de las mujeres en esa economía, cuáles son los derechos de propiedad, cuáles son las interseccionalidades que también estamos viendo, porque no solamente es un tema de mujeres, a veces es un tema en nuestra región, que además es profundamente diversa, pues vamos a tener temas de afrodescendientes, de indígenas y demás, y yo creo que es importante también entender esas interseccionalidades y cómo juegan un rol en la participación que estamos viendo en los diferentes modelos. Y luego claramente es un mapa de ese modelo circular como tal, ¿no? Y en ese modelo de negocio sí tenemos que entender un diagnóstico profundo donde entendamos cuál es esa participación actual de hombres y de mujeres a lo largo de todas las operaciones que tiene la empresa, para poder entender un poquito ese mapa de calor donde puede haber mayores oportunidades para que haya un mayor balance, y por ende traer todas estas cosas que hablábamos, mayor innovación, mayor penetración de mercados, etcétera. Luego, pues ya viene todo el tema de cómo atraemos ese talento.
cómo fomentamos que ese talento realmente esté en un entorno que funciona. Y ahí yo creo que es supremamente importante recalcar que queremos un entorno donde todos los empleados de una empresa tengan oportunidades iguales para poder ingresar a esa fuerza laboral, prosperar en ese lugar de trabajo y avanzar en posiciones de liderazgo, etcétera. Cómo entonces estamos realmente reconociendo lo que cada uno de nuestros empleados necesitan para realmente poder salir adelante dentro de sus, avanzar en sus carreras y en estos roles circulares. Y finalmente, pues el tema del diseño no es solamente generar productos que les sirvan a, pues, productos circulares que les sirvan a mujeres, ¿no? Yo creo que hay muchos estudios que nos han mostrado que no es lo mismo crear un prototipo que esté solamente hecho y pensado por hombres y decir, y esto va a servir para mujeres, ¿no? Entonces, integrar a las mujeres también en el diseño de productos que van a llegar a un cliente que incluya a las mujeres es fundamental, ¿no? Entonces, cuando hablamos de incluir a las mujeres en el diseño, es desde ese diseño hasta ese usuario, por decirlo de esa forma. Entonces, yo creo que con eso quisiera concluir los highlights de esta publicación. Esta es una publicación que ahora les vamos a poner en el chat el link para que la puedan ver. En este momento está disponible en inglés, pero la vamos a tener disponible en español en unas semanas, con seguridad para el foro de economía circular global en Brasil estará disponible. Pero muy probablemente antes. Y bueno, atenta a cualquier pregunta, pero también aquí les dejo mi email por si hay alguna otra consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Les recuerdo que al final del panel siguiente tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que las personas que tengan alguna duda también puedan poner el chat. Estamos viendo en el chat que tenemos participación desde México hasta Brasil, entonces que bueno, incluyendo Panamá, donde estamos nosotros, entonces que bastante participación en nuestra región. Estoy muy contenta con eso. Y me llamó la atención, Paula, lo que dijiste sobre los distintos roles de distintos actores, ¿no? Para fomentar el tema de la inclusión de género y también el tema de la economía circular en general. Por ejemplo, el rol habilitador de los gobiernos, pero también de los inversores, ¿no? Y del sector privado. Yo voy a pasar la palabra ahora a Irene Muñiz, especialista de género e inclusión social también del BidInvest, y quien estará liderando el siguiente panel que nos permitirá conocer un poco más al detalle las iniciativas que son parte del reporte. Irene. Gracias, Beatriz. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes para abordar un tema tan crucial en el contexto actual. Esta sesión va a tener como objetivo mostrar iniciativas innovadoras del sector privado de la región en el ámbito de la economía circular, en las que las mujeres son una pieza clave. Hoy contaremos con un panel compuesto por 3 expertos que nos compartirán sus experiencias en 3 ámbitos concretos: el empleo, la cadena de valor y la financiación. La dinámica será la siguiente: cada panelista tendrá la oportunidad de abordar los diferentes proyectos que han puesto en marcha en este ámbito y al final de sus intervenciones se abrirá un espacio para responder todas aquellas preguntas que nos han llegado por el chat. Ahora permítame por favor presentar a nuestros queridos panelistas. En primer lugar, tenemos a Diego Burgos Domínguez, que trabaja en Acería del Ecuador, Adelca. En segundo lugar, darle la bienvenida a Ana Lucía Pinto Valdivia. Ella es gerente general en Asomif y especialista en finanzas verdes. Y en tercer lugar, tenemos con nosotros a Gabriela Weber de Moraes. Ella es gerente de sostenibilidad en Natura. Sin más preámbulo, me gustaría comenzar preguntando a Diego. El reciclaje y la economía circular no solo involucran a grandes empresas, sino que también dependen de la labor fundamental de los recicladores y especialmente de las mujeres, quienes desempeñan un papel clave en la cadena de valor. El Club de Recicladores de Adelca es un ejemplo claro de cómo el sector privado puede colaborar con los recicladores para impulsar una economía más sostenible y equitativa. Diego, por favor, ¿podrías contarnos más sobre esta iniciativa y cómo ha contribuido a fortalecer el papel y presencia de las mujeres recicladoras, y también poniendo un poco el énfasis en cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan estas mujeres recicladoras y qué soluciones ofrece Adelca?
Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Diego. Yo trabajo en Acería del Ecuador, Adelca. Nosotros somos una empresa que vende productos y fabrica productos de acero para la construcción. La materia prima principal que utilizamos es la chatarra de hierro y justamente nuestro club de recicladores es una iniciativa que empezamos hace 15 años porque en el Ecuador en su momento había unos 4 o 5 proveedores grandes de chatarra, donde las condiciones de venta y de compra las manejaban ellos y, entre comillas, a nosotros nos presionaban con mucho con el precio y a los recicladores pequeños, a los chamberos, a los chatarreros, les pagaban muy poco. Entonces había una desigualdad en los dos puntas. El club de recicladores básicamente lo que hizo fue eliminar a estos grandes y ponernos a trabajar en las bases de la cadena principalmente para obtener dos resultados. El uno, dignificar el trabajo de los chatarreros, incluso por eso les llamamos el club de recicladores, les cambiamos el nombre de chatarrero o chambero a reciclador. Y el segundo, para generar una fidelidad con nosotros. Empezamos hace 15 años con unos 10 proveedores y ahorita tenemos alrededor de 180 proveedores en el club, que son proveedores de 10 toneladas hasta 250 toneladas y básicamente lo que hacemos es hace 15 años les enseñamos a facturar, les bancarizamos, algunos incluso les sacamos su primera cédula de identidad para que dejen de ser recolectores en su momento como de basura o de desechos que estaban entregando en la ciudad, a ser empresarios y tener sus empresas pequeñas. Eh, las mujeres es un poco ambiguo el tema porque el estatus económico de los recicladores normalmente es bajo y en el país son súper machistas. Entonces, a pesar de ser un negocio familiar, donde trabajan el marido, la mujer y a veces los hijos, el nombre de la recicladora siempre es o del hombre o como una empresa, pero la mujer es la que se encarga justamente de negociar, de manejar la plata, mientras que el marido está fuera en el patio recogiendo o manejando el camión. Justamente nosotros el año pasado hicimos una consultoría con el BID para ver cómo podemos identificar realmente a las empresas que son manejadas por mujeres en nuestra red y buscar darles unos incentivos justamente para lo que decía Paula al comienzo. Nosotros creemos que ellas son las que deciden a quién le terminan vendiendo. Ellas son las que manejan las finanzas de la empresa y ellas son las que toman las decisiones con qué empresa terminar trabajando. Y el otro, estamos ahorita identificando a ver si es que las empresas que son manejadas por las mujeres tienen resultados positivos. O sea, cumplen su presupuesto, hacen una mejor clasificación de los residuos. eh, y un poco en eso estamos ahorita. El club ya va 15 años, estamos creciendo. eh, en eso estamos. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Muchísimas gracias, Diego. Las preguntas las responderemos al final del panel, pero creo que ha servido como un gran ejemplo para recalcar cómo las mujeres están ganando espacio en este ámbito. Siguiendo con otro aspecto, el sector financiero, este juega un papel crucial en reducir la brecha de financiamiento para mujeres emprendedoras que están desarrollando modelos de negocio circulares. Ana Lucía, ¿nos podrías hablar, por favor, de qué impacto ha tenido el programa Crediciclo desarrollado por FEDMAC en la financiación a este tipo de mujeres empresarias, tanto en micro como pequeñas empresas de economía circular? Y también cuéntanos un poco cuál es el papel que juegan las capacitaciones en este tipo de iniciativas. Perfecto, gracias a todos y bueno, sobre todo agradecer la oportunidad de presentar lo que fue el primer sistema de etiquetado en la MIPYME en el Perú. O sea, fue un proyecto que nació en el 2023 con un diagnóstico que apoyó Bitinvest directamente y que permitió a través de un proceso participativo con diferentes grupos de interés, tanto público-privados, identificar brechas y necesidades que tenían un poco, ponerse sobre la mesa para realmente hacer con un sistema de etiquetado ad hoc a la MIPYME en el Perú, que como sabemos puede cubrir el 98% de las empresas en Perú. Entonces, primero se hizo un diagnóstico, es importante comentar las fases que hubieron para que, digamos, no haya un entendimiento cómo hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces, primero se hizo un diagnóstico,
con una consultora especializada. Luego del diagnóstico se hizo una capacitación in-house a las áreas de negocios de las cajas municipales, o sea, se trabajó con el área de negocios, de riesgos, de sostenibilidad de cada caja, logrando generar las capacidades primero en la propia entidad financiera, ¿no? Entonces, no podían salir a comunicar economía circular si la propia entidad financiera no entendía de qué se trataba la economía circular. Este sistema de etiquetado fue muy interesante porque aterrizó tres modelos de negocio, que es lo que quisiera recalcar y en lo que están basando el tema de la oferta de financiamiento. ¿Ya? Un modelo uno que es de extensión de valor, ¿ya? Es donde yo uso residuos para crear subproductos, ¿ya? Es retención de valor, luego, por un tema de extensión de vida útil, y un tercero que es creación de valor, que ya son negocios circulares per se, o sea, que nacieron siendo circulares. Entonces era interesante cuando se desarrolló el programa de capacidades interno con las cajas. Ellos mismos decían, mi cliente recicla aceite y lo vende a la otra industria. Mi cliente usa residuos de curtiembres, de, digamos, fabricación de zapatos y de los retazos de cuero hace calzado para niñas. Mi cliente hace pallets de plástico reciclado, ¿no? Pallets para el tema de exportación y todo lo demás. Entonces fue muy interesante al inicio del proceso, cuando se hizo este programa de desarrollo de capacidades, que los mismos funcionarios de las cajas, pero yo tengo clientes que hacen esto. ¿Ya? Lo que después pasaba a ver importancia era en qué modelo de negocio aplicaba. Tuvimos una visita técnica también a una empresa muy parecida a la que comenta Diego, porque acá también ya tenemos una empresa que hace reciclaje de material de construcción y del material de construcción que recicla obviamente hace una segregación, cosas que realmente pues obviamente no se pueden recuperar. Y de ahí obviamente también la producción de ladrillos, digamos, de todos estos residuos, ¿no? Entonces ha logrado que estos ladrillos, digamos, con una certificación ambiental ya pasen a, digamos, a una venta digamos, en empresas especializadas de construcción. Entonces tuvimos la visita técnica, para entender desde la empresa cuáles eran los drivers que quisieran que se debería reforzar para que se entienda cómo ofrecer estos créditos. Entonces llegamos a entender obviamente que el cliente final lo que quiere es una reducción de costos operativos. Obviamente que al hacer economía circular bajo cualquiera de estos tres modelos quiere una tasa de interés preferencial y obviamente un calce del plazo del crédito en función a su negocio, ¿no? Y pasamos a una segunda fase que ahí sí nos apoyó BIT y se logró capacitar a casi 400 microempresarios en 5 ciudades del Perú: Arequipa, Trujillo, Cusco, Huancayo y Piura. Y de esta capacitación ya presencial, como tú comentabas, ha sido clave de éxito. Obviamente, si no llegábamos con la capacitación presencial, no hubiera sido lo que va a ser en adelante el crediciclo en el portafolio de negocios. Entonces, ahí lo resaltante es que de analistas, tenemos más o menos un 40% de las analistas que participaron, y adicionalmente del mundo de clientes, también hay cajas que lograron que haya 70% de microempresarias, ¿no? Como una caja Cusco y una caja Trujillo, pero un porcentaje promedio de 56% de microempresarias que participaron en los talleres de economía circular. ¿Qué es interesante de los, digamos, de las lecciones aprendidas? Es que entienden la economía circular, pero no la tenían nombre, o sea, no la tenían con el nombre, esto es economía circular. Ya, o sea, ya se logró eso. Y adicionalmente, ¿qué barreras tenemos todavía? Reforzar el tema de la lista negativa circular, porque el sistema de etiquetado también incluye actividades que no se deben financiar porque no son economía circular. Esa lista negativa faltaría un poco repotenciar esa parte, pero al final del día hay una materialidad y obviamente sector servicios, manufactura, digamos, agricultura, en los sectores donde se trabaja, pues se ha identificado que esta puede ser una nueva oportunidad de negocios, tanto para la IFI por un acceso a un fondeo especializado, como por la MIPYME, que el driver principal va a ser un tema de que va a buscar reutilizar recursos. Obviamente, si yo de residuos voy a hacer cosas que después voy a poder vender, obviamente hay una rentabilidad económica muy clara y precisa también en lo que va a ser el crediciclo. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Lucía, por compartir tu experiencia en este sentido. Por último, en el contexto de la Amazonía, donde Natura tiene un compromiso profundo con la regeneración ambiental y el empoderamiento, tanto de mujeres como otras poblaciones vulnerables, Natura está implementando varios proyectos innovadores. Gabriela, ¿podrías hablarnos, por favor, de cómo contribuye el mecanismo Amazonía Viva, que es la estrategia de género de Natura en la Amazonía, al empoderamiento de las mujeres? Y también cuéntanos un poco de qué manera se integra o habéis integrado la economía circular en estos proyectos para generar también un impacto positivo en las comunidades locales y el medio ambiente. Perfecto. Voy a compartir entonces la pantalla. Gracias, Irene.
¿Pueden ver mi pantalla? Creo que sí. Sí, ¿Pueden sí, sí. confirmar? ¿Sí? Ok, Sí. perfecto. Entonces, como Irene ha contado, Natura, que es una empresa de cosméticos brasileña, multinacional, creo que muchos de ustedes también conocen en otros países de Latinoamérica, está presente en la región de Amazonía con las cadenas de suministros de sociobiodiversidad. Hace 25 años que empezamos este trabajo, entonces tuvimos el lanzamiento de la línea de productos ecos en 2000, entonces este año 25 años, y también en la Panamazonía. Entonces el trabajo es, como dijo Irene, es como mucho de fortalecimiento de las comunidades locales, porque es un modelo de negocio en que se trabaja con las comunidades locales, con asociaciones y cooperativas de pequeños productores rurales o extractivistas que trabajan con açaí, que trabajan con castaña, que trabajan con cupuaçu. Y entonces tenemos todo este modelo. Y una de las experiencias realmente a lo largo de este tiempo es de la necesidad de fortalecer las cadenas. Entonces tenemos el mecanismo de financiación Amazonía Viva, que creamos hace ahora 1 año y medio, pero ya vi en el estudio como hace 5 años. Y es precisamente para abordar los temas como crédito, que es una necesidad que se había hace mucho tiempo, y para negocios comunitarios acceder créditos muchas veces es difícil por todo el tema de garantías y todo que hay que tener. Entonces se creó este modelo, y por un lado hay la parte de crédito y por el otro hay inversiones no reembolsables. Entonces con el tema de asistencia técnica y donaciones, y también trabajo con socios como BidInvest para hacer inversiones en temas que son relevantes para estas comunidades, porque como dijo Paula, es realmente un tema que muchas veces son más grandes que no solamente el tema de mujeres, pero de todo, que hay que hacer el fortalecimiento de las comunidades locales. Entonces empezamos ahí. Y hay dos ejemplos aquí que he traído en respecto dentro del mecanismo de financiación, y un otro de Natura también. Aquí creo que el punto es que vamos a tener también, estamos terminando el proceso para GEF, el Global Environment Facility, se sumar como inversionista del mecanismo de financiación. Y una de las exigencias de GEF, el requerimiento, es realmente que se cree una estrategia de género en el mecanismo de financiación. Entonces, es para las comunidades locales, estamos en este proceso. Empezamos el año pasado con diagnóstico, entonces, de qué son las necesidades. Hicimos entrevistas con 15 comunidades, entonces representantes de mujeres de estas comunidades, y vamos a tener ahora un workshop para hablar de las acciones y hacer la priorización. Y aquí hay dos maneras, y cuento después del próximo ejemplo. Ejemplo uno es realmente qué actividades podemos apoyar que sean específicas para el fortalecimiento de las mujeres en las cadenas de suministro de sociobiodiversidad. Pero también el otro tema es de cómo de manera general en actividades del mecanismo también tenemos esta mirada hacia el género, ¿no? Entonces, el próximo ejemplo es este de la capacitación de jóvenes que vamos a hacer junto con BID. Invest es un proyecto piloto, y este es el tema realmente de sucesión en las cadenas de suministro. Entonces, porque las comunidades proveedoras muchas veces ya están con la edad avanzada de las personas que están, y hay esta migración de las zonas rurales para las ciudades. Entonces, aquí vamos a hacer un proyecto piloto que empezamos ahora, arrancamos en abril para hacer el diseño en la mitad del año, para ya hacer la implementación, y que es para realmente hacer la capacitación de jóvenes a empezarem a trabajar junto en las asociaciones y cooperativas. Y aquí es un ejemplo de cómo vamos a implementar esta estrategia, porque también vamos a tener la mirada de género
en la selección de los jóvenes. Entonces, la idea es que hay mitad de hombres y mitad de mujeres que participen del programa, y el tema de economía circular también va a ser abordado, porque Natura, y este aún no hablé, también tiene como visión de largo plazo la economía regenerativa. Y para las cadenas de suministros tenemos una certificación que es de comercio justo, y esta certificación está avanzando para criterios regenerativos y que también incluyen la parte de economía circular. Entonces, por ejemplo, el tratamiento de residuos en las unidades de procesamiento que tenemos en las asociaciones y cooperativas, que es un ejemplo. Entonces, este del mecanismo. Y por último, también pensé que era interesante compartir este otro proyecto, que no está en el mecanismo de financiación, pero es también con las actividades que Natura tiene con esas asociaciones y cooperativas que son proveedoras de los insumos de la sociobiodiversidad. Y aquí hay una que es una comunidad que está cerca de Belén del Pará, donde Natura también tiene una presencia con una industria allá en Benevides, que es en Pará. Y aquí tenemos esta comunidad que es una comunidad liderada por mujeres, entonces es una asociación de mujeres, y es una isla que está cerca de Belén, y es difícil hacer toda la parte de gestión de residuos por ser una isla y por estar la comunicación, por supuesto, por agua, ¿no? Y hay turismo allá en los últimos años y bastante basura, y entonces se empezó este proyecto de recolecta de basura, y que por fin, en esta línea ECOS que yo contaba, que es la línea de los productos que hablan específicamente de Amazonia, aunque muchos productos de Natura en general tienen insumos de Amazonía, ECOS es la que lleva el nombre. Y entonces se utiliza esta basura que es recolectada por esta asociación, y se hace el tapón del perfume de este perfume que es Natura Ecos Ríos. Entonces, es un ejemplo también de cómo involucrar mujeres, las cadenas de la sociobiodiversidad, y está todo en esta estrategia de Amazonía nuestras, de fortalecimiento de territorios y comunidades. Entonces, creo que estamos ahí. Muchísimas gracias, Gracias. tanto Gabriela como el resto de panelistas, por sus valiosas intervenciones. Ha sido verdaderamente una discusión muy enriquecedora que nos ha permitido ver de manera clara cómo las mujeres están impulsando la transición a la economía circular. Ahora me gustaría abrir el espacio a preguntas y respuestas. Vamos a ver, en el chat tenemos algunas. Por ejemplo, Paula, hay una pregunta para ti. ¿Cómo comentarías sobre la necesidad de una regulación en temas de exclusión y desigualdad de género en los ámbitos mencionados en la presentación? Después de la respuesta de Paula, me gustaría abrir en el caso de que haya algún panelista que quiera aportar algo más a esta pregunta. Gracias. Gracias. Gracias, Irene. A ver, perdón. A ver, yo pienso, y hay otra pregunta que también estaba haciendo Andrea y trataré de abordar las dos. Yo pienso que hay un rol que realmente ayuda a fomentar una economía inclusiva. Yo pienso que hay un ejemplo como puede ser la Ley Violeta en Ecuador, que realmente aborda el sector privado, porque yo he visto regulación en la región, pero mucho de ello se enfoca en el sector público. La Ley Violeta se enfoca también en el sector privado. Y lo interesante es que no se enfoca necesariamente en cuotas, sino que se enfoca en que haya planes de acción para la inclusión. Pero yo creo que si algo hemos aprendido es que esto es un tema donde se genere un entorno donde todos los individuos puedan realmente prosperar en un ambiente laboral y participar activamente en ese ambiente laboral. Creo que se combina, ¿no? Creo que se combina un entendimiento de cómo ganamos todos cuando hay una participación de todos en la economía, y sobre todo en una economía circular que va a generar unos dividendos de sostenibilidad también. Pero yo creo que marcos donde realmente, pues por un lado el do no harm, ¿no? Que realmente se aseguren que no hay discriminación, pero que a su vez fomenten una economía inclusiva. Me parece que juega roles importantes. Andrea también mencionaba en uno de sus comentarios, no era una pregunta, pero en sus comentarios hablaba también del tema de racismo.
y por eso yo lo mencionaba en la presentación, la interseccionalidad y sobre todo en nuestra región es importante tenerla en cuenta. No es lo mismo ser una mujer rural que ser una mujer afrodescendiente, que ser una mujer-hombre, ¿no? Entonces, creo que sí es importante entender esos diversos lentes y cómo se está experimentando esa participación activa o menos activa en la economía y cómo la podemos fomentar. Muchas gracias, Paula. No sé si alguno de los panelistas quiere aportar algo más a esta respuesta. Sí, solamente de mi lado yo quisiera aportar que queremos un poco, y costó mucho acá, que se entienda que economía circular es mucho más allá de reciclaje, ¿no? Esto es multisector. Se hizo un caso de negocio para la rentabilidad económica solamente considerando el sector manufactura, porque obviamente son los más cercanos a procesos productivos. Los talleres de capacitación con emprendedores también focalizó mucho un 40% de sector manufactura, pero se invitó servicios, se invitó textil, agricultura, porque hay que cambiar esa visión. O sea, va mucho más allá y eso va a costar mucho. Otro driver que también salió de interesante de las capacitaciones es que ellos también han tenido claro de que esto significa un nuevo mercado. O sea, significa nuevas oportunidades de negocio y son clientes, el cliente final probablemente va a valorar algo que venga de un mundo de economía circular, ¿no? Las tarjetas de débito ahora, por ejemplo, en las entidades financieras ya tienen mayor extensión. O sea, antes tú tenías una tarjeta de débito que tenía una caducidad de 3 años, ahora son como de 10. Eso también está cambiando del lado de la economía circular de la entidad financiera. O sea, la entidad financiera tiene que dar el ejemplo para promover la economía circular en el portafolio. O sea, si la entidad financiera no toma iniciativas claras, obviamente no. No quisiera solamente dejar de agradecer a los aliados que hubieron en las capacitaciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de acercarnos a las cámaras de comercio. Las capacitaciones de economía circular estuvieron organizadas con cámaras de comercio en cada ciudad. También con el Instituto Tecnológico Peruano, porque también tienen un driver de exclusivo economía circular. Nos acercamos también al Ministerio de la Producción, porque también manejan el ámbito de economía circular. Y finalmente a Proinnovate, que es una entidad acá en Perú que también promueve mucho lo que es innovación. Entonces creo que así, digamos, mensajes muy claros que me gustaría dejar es repensar negocios. La visión importante de repensar negocios, no solamente para el cliente final, sino también para la entidad financiera. El driver de innovación, porque esto es hacer cosas diferentes, pensar diferente, y eso también va a ser muy importante, pero sí, obviamente, cada país tiene una hoja de ruta de economía circular y tiene casi los mismos puntos, ¿no? Desarrollo de capacidades y eso y lo demás. Entonces, creo que al final del día va a haber una gran oportunidad. Todo el mundo sabe que si queremos acompañar una competitividad de la MIPYME, es obviamente un tema de economía circular, porque reducción de costos, mejor acceso al financiamiento, nuevos mercados, o sea, es como que tienes todas las variables ya con un check que podrían ayudar a hacer digamos, un dimensionamiento y un escalamiento interesante en economía circular. Nada más eso, gracias. Regulación, la verdad, entre nos no la vemos necesaria. Creo que al final el driver viene más del mercado y la superintendencia, por ejemplo, en Perú no la va a tomar, o sea, porque no tenemos, o sea, tendría que tener un poco coherencia con una taxonomía verde, que tú etiquetes los créditos y hagas un reporting de créditos tomando cierta taxonomía, ¿no? Pero en una regulación específica, en algún momento siempre hay los incentivos, ¿no? Pero eso viene más del lado de gobierno, no de una entidad financiera. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Lamentablemente hemos llegado como al límite de esta parte de la sesión. Tendríamos que pasar al siguiente punto, pero intentaremos responder las preguntas que han quedado o bien por el chat o al final del webinar. Muchas gracias. Doy la palabra a Beatriz otra vez. Muchas gracias, Irene. Entonces, bueno, gracias por poner sus preguntas en el chat. Ahora pasamos al próximo bloque, en que vamos a presentar los casos prácticos de la región. Entonces, que luego de haber recogido esas iniciativas que son parte del reporte que hizo el BidInvest, ejemplos de estrategias para lograr procesos de inclusión en torno a la economía circular. Me complace presentarles ejemplos de mujeres, experiencias, testimonios de éxito y empoderamiento dentro y fuera del sector gubernamental. Entonces, vamos a tener 3 ponentes. Primero, Cici Alves, coordinadora general de Bioeconomía y Economía Circular en la Secretaría de Economía Verde, Descarbonización y Bioindustria del Departamento de Nuevas Economías del Ministerio de Industria de Brasil.
La señora María Inés Castillo, promotora por una economía circular inclusiva en Argentina, y la doctora María Cristina Cortinas Durán, de México, presidenta de la Fundación Cristina Cortinas, dedicada a promover proyectos de economía circular y sostenibilidad ambiental con un enfoque en la inclusión social y el bienestar comunitario. Bueno, paso la palabra en el orden de la agenda a Sisi para que nos comente lo que están llevando a partir del Ministerio de Industria de Brasil. Buenos días, buenas tardes a todas as pessoas. Gostaria de agradecer o convite, creio que é espaço muito importante. E sem mais delongas, porque quero manter o tempo, eu vou apresentar o que vino a ser aqui. Então, podem existir soluções circulares sem protagonismo feminino? Em alguns dados do Brasil, em 2022, a taxa de participação das mulheres no mercado laboral foi de apenas 53,3%, muito diferente de los homens. O setor industrial de la infraestrutura, nuestro em Brasil, creio que em Latinoamérica também, enfrenta uma escassez de mão de obra qualificada. Então, ignorar a metade da população significa perder talentos e restringir a inovação. Fomentar a participação feminina cobre brechas no mercado e garantiza uma mão de obra mais qualificada. É importante dizer que o Brasil se comprometeu em G20 a reduzir a desigualdade de gênero na força laboral em de 25%. E, segundo a OIT, este compromisso se refleja em la política de neoindustrialização de Brasil, a nova indústria Brasil, que impulsa desenvolvimento mais inclusivo e sustentável, promovendo a equidade de gênero no setor produtivo. Então, é bom dizer que quando chegou ao Ministério da Indústria, nosso ministro e vice-presidente perguntou quais seriam os recortes de gênero nas políticas industriais e seus respectivos indicadores. E, apesar de que havia 4 secretárias mulheres, se assumia que, ao tratar-se de política econômica, esta seria neutra. Sin embargo, ao analisar os indicadores, verificamos que essa neutralidade não existia. Então, era importante fazer políticas com esse recorte no Ministério. Então, foi a partir de isso que começou nossas atividades em relação a várias áreas do Ministério com recorte de gênero. Então, a criação do grupo foi estabelecido com o patrocínio da Secretaria Executiva de Junta do MDIC, que é uma mulher que patrocina esses exemplos e esses casos de gênero. Cada secretaria deveria apresentar uma política com enfoque de gênero. Então, em nossa secretaria, em primeira vista, vimos que economia circular, porque em Brasil nós temos caso muito emblemático com as catadoras, as coletoras de materiais recicláveis, que em Brasil as mulheres representam el 70% de los 800,000 recolectores de materiais recicláveis. Em um alto grau de informalidade, precarização e baixa eficiência produtiva. Tem acá a foto de nosso grupo. Então, que se passa? Que começamos a fazer reuniões com grupo de expertas de diversos setores, pode passar, Indara, de diversos setores da economia,
para discutir como iniciar nossa política de economia circular. Houve 2 reuniões em 2024, em março e abril, onde se apresentou o resumo executivo da Estratégia Nacional de Economia Circular. E esse resumo deu os primeiros passos para que nós criamos um decreto que foi signado por o presidente Lula em 27 de junho de 2024. E uma coisa importante que saiu desse grupo é que esse decreto ele tem uma diretriz muito importante, que é de manter que é a garantia de uma transição justa, inclusiva e equitativa, que aborde as disparidades de gênero, raça, etnia e socioeconômicas. Então, vean que a inclusão de mulheres desde o princípio de formulação da política já garante um parágrafo no decreto que não deixemos nenhuma pessoa para trás, nenhum grupos minoritários, que em verdade são a maioria, e que realmente enfrentarão os cambios climáticos mais fortes que os outros. E pode passar, Indara. E em la primeira reunião, verificamos que, además do setor de reciclaje, o setor de manufatura circular e reutilização de produtos se mostra como um campo fértil para negócios liderados por mulheres, quienes atualmente enfrentam barreiras para acceder a financiamento e oportunidades no mercado. Muitos negócios aún operam em la informalidade. Então, al incorporar uma perspectiva de gênero, o grupo que criamos, e que se chama Ellas en la Economia Circular, busca garantizar que as mulheres tenham uma participação ativa e significativa neste campo, abordando as desigualdades e promovendo a inclusão. Então, como havia dicho, são mulheres expertas da academia, da indústria, de startups, de organismos internacionais, de fundações internacionais e nacionais e do governo. E criamos uma rede com mais de 80 mulheres de todos os estados do Brasil. E temos um grupo, um WhatsApp, onde intercambiamos ideias e apresentamos nosso trabalho. Já hemos observado que algumas se han agrupado, participam em eventos de umas e outras e incluso colaboram em projetos juntos. Então, essa criação do grupo forma uma rede muito forte, que estava hasta hablando com Beatriz, que hace hasta el ministerio tener una atención diferenciada para el recorte de género en esa política, porque ve las situaciones femeninas que são colocadas en el grupo. Entonces, creo que foi uma iniciativa muito exitosa e não se acaba por aqui. O Plano Nacional de Economia Circular está em consulta pública hasta hoje. E em la consulta pública, abrimos o espaço para a participação e confiamos que receberemos contribuições valiosas em temas como o fomento da inovação, a cultura, a educação e o desenvolvimento de competências para reduzir, reutilizar e promover o rediseño circular da produção. Então, creemos que as mulheres desse grupo, elas vão contribuir com as sugerências de criação de programas de capacitação para que as empresas adoptem práticas de produção circular
y fomenten también la formación y actualización de competencias de los trabajadores, así como el desarrollo de instrumentos financieros específicos para apoyar a las mujeres emprendedoras en la economía circular. Además, pretendemos que este grupo nos apoye también en el seguimiento de las acciones para verificar si la realidad realmente ha cambiado. Entonces, pensamos que a economia circular será mais forte, sostenible e justo com o protagonismo de mulheres. Então, temos que começar desde o início que a participação das mulheres sejam efetivas. Então, temos que criar os espaços seguros e necessários para que elas dê inputs para nossas políticas públicas. E é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, agradeço muito a oportunidade de participação. Gracias. Gracias, sí. Bueno, las preguntas al final. Ahora paso la palabra directamente a María Inés Castillo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Ahí compartí yo un PPT. Vamos a introducir un poquito. Bueno, yo voy a hablar del rol de las políticas públicas generadas desde la perspectiva de la mujer con respecto a la economía circular, que es importantísimo. Si querés, pasamos a la siguiente lámina. Por ahí, para hacer un contexto, una introducción de toda la situación, cuento, yo soy cartonera del año 2001, en plena crisis de nuestro país se crea la primera etapa de discusión y planificación de los cartoneros, recicladores en el mundo tienen diferentes nombres, y empezamos a surgir ahí cómo empezar a organizarnos y cómo cambiar diferentes normativas en nuestro país que significaban básicamente que era un delito salir a juntar ese material reciclable, nosotros le decimos salir a cartonear, y que se plasmó de a poco en políticas públicas. En el 2019, asumo como primera cartonera en ser funcionaria, no solo en mi país, sino en el mundo, y eso es importantísimo porque primero es una mujer, sabiendo que todos los que cartoneamos o los que son pepenadores, catadores, como se dice en Brasil, o speaker en Estados Unidos, en diferentes lugares, es difícil llegar a esos lugares de poder de decisión, porque venimos de los barrios populares, de los asentamientos, y toda esa organización en nuestro país, y que después se fue trasladando también al resto del mundo, como Colombia, Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay, digamos, hay hoy una alianza inmensa de recicladores y recicladoras unidos en discusiones parlamentarias, en la ONU, en diferentes tratados, permitió que empecemos a trabajar una política pública que se denominó Argentina Recicla, y ahí yo más o menos cuento un poquito la situación, ¿no? Hay más de 5.000 basurales en nuestro país, la cantidad de recuperadores urbanos que hay, y todo nuestro país de punta a punta, como debe pasar en algunos otros países, existen basurales a cielo abierto, existen cartoneros, pero sobre todo cartoneras trabajando en condiciones no deseables, ¿sí? Pasamos a la segunda, a la tercera. Y ahí entra el programa Argentina Recicla a diseñar no solo la política pública en sí misma, que como es el programa, que tiene su resolución ministerial, sino pensar un poco la situación de las compañeras que trabajan en las cooperativas de reciclado en un contexto de vulnerabilidad generalizado. Y ahí una compañera decía que la economía circular no era solo el reciclaje, y coincido 100% en eso porque también hay situaciones de vulnerabilidad. En ese contexto, nosotros como Estado decidimos desarrollar una guía GIRSU, pero desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de inclusión de esas cartoneras y cartoneras, y a su vez un manual de seguridad y higiene que servía un montón cómo nuestras compañeras y nuestros compañeros se tenían que ordenar, se tenían que empezar a interiorizar un poco más en un montón de herramientas que no las tenían, y que de a poquito en el ámbito académico y entre la interrelación de diferentes ministerios de nuestro país se pudo desarrollar algo más amplio. Pasamos a la siguiente. Esa es la
fotos de los diferentes lugares que están nuestras compañeras. Y el rol de las cartoneras no solamente es ir y juntar el material reciclable, sino que tienen diferentes roles: hacer promoción ambiental, espacios de cuidado de niños y niñas, aprender a manejar maquinarias, a tener dentro de los espacios las condiciones para nuestras compañeras que realizan, nosotros acá le decimos comedores comunitarios, o no sé, en empresas tienen su lugar para poder comer. En la gran mayoría de las cooperativas que conozco no tienen esas condiciones de trabajo. Y era importante como programa poder darle a las compañeras ese espacio donde se puedan sentar a comer en un lugar como corresponde, que tengan baño, que tengan herramientas, que tengan un montón de cosas, porque yo siempre digo, yo cuando cartoneaba en la calle a veces tenía que aguantar ganas de ir al baño. Nosotras tenemos nuestros meses especiales y es muy difícil que una compañera trabaje en esa forma, ¿no? Que no tenga derechos para trabajar en condiciones. Entonces el programa empezó a abordar no solo la integralidad de un sistema GIRSU, que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos en nuestro país, sino que las diferentes líneas de necesidades que tenían nuestras compañeras también. Pasamos a la siguiente. Bueno, los objetivos, como dije, era empezar a tener una organización más de las compañeras en cuestión de género y poder garantizarle diferentes recursos para que las compañías tengan herramientas desde la salud, la educación, cómo se operatiza un sistema de reciclado, la gran preocupación que tienen los sectores vulnerables, que tenemos los sectores vulnerables, pues yo sigo siendo parte de toda esa construcción del hermoso mundo cartonero en nuestro país y en el mundo, es qué hacemos con nuestros niños y nuestras niñas cuando tenemos que ir a trabajar. Y era parte de una demanda también del programa poder tener espacios de cuidado para niños y niñas, pero que no sea solamente un cuidado, sino que sea espacios de formación, de educación, de acompañamiento y de integración de los grupos familiares, independientemente de cómo estén conformados, ¿no? Que no exista discriminación. El rol de nuestros compañeros también en todos estos objetivos era importante, ¿no? Que no exista la discriminación de varones hacia mujeres, sino que éramos un conjunto integral de trabajo y la verdad que eso funcionó muchísimo dentro del programa. Pasamos a la siguiente. Por ahí son objetivos más específicos, ¿no? Poder implementar políticas que se direccionen directamente con la GIRSU a las perspectivas de género. Eso fue clave. Porque una de las cosas que pasó con el programa Argentina Recicla, que lamentablemente hoy en nuestro país está desfinanciado, el gobierno actual no está aportando a ningún desarrollo de ese programa, y hoy todo lo que se logró en 4 años realmente está retrocediendo y es terrible poder hablar con las compañeras y que te cuenten la grave situación que atraviesan porque el Estado está cometiendo un total abandono hacia esas políticas públicas, hacia ese acompañamiento de las mujeres. Y el programa en sí permitió eso, ¿no? Que las compañeras tengan esa oportunidad de desarrollo, de construcción, de integralidad, de formación, de capacitación. Hay muchas compañeras a veces que no saben leer, no saben escribir. No quiere decir que una política pública no deje de enseñarle esas cosas porque solamente es GIRSU. Por eso coincido que la GIRSU es mucho más que el reciclaje. Es la inclusión social de los diferentes actores, tanto hombres como mujeres. Si bien hoy estamos hablando de las mujeres, pero otra de las cosas, mayormente son mujeres las que salen a cartonear. Y esas mujeres necesitan tener esa integración hacia lo que construimos. Y mucho más como sectores populares, ¿no? Que conocemos bastante lo que es no tener derechos, o sí tenerlos, pero no tenerlos garantizados. Vamos a la siguiente. Y ahí tenemos un ejemplo. El programa tiene diferentes lineamientos y dentro de esos lineamientos están las formaciones. Entonces tenemos muchas compañías que son responsables de los centros verdes, de la coordinación total de un centro verde, desde la administración hasta manejar las diferentes maquinarias que existen, digamos, enfardadoras, cinta de clasificación, enfardadoras continuas que son gigantes. No sé si hay alguien que conoce de maquinarias del mundo reciclado, pero son gigantes, como la MRF, que existe acá en la ciudad de Buenos Aires, que tiene un sistema computarizado bastante complejo, y nuestras compañías aprenden todo eso, manejan autoelevadores. Yo siento a veces que es como, yo siempre digo, son enlatados, esas políticas públicas que dicen, bueno, es para hombres, nosotros tratamos de modificar todo eso y que las mujeres estén, no sé si a la par, pero un poquito más arriba del derecho que
que no tienen, porque casi siempre todo se prepara para hombres. Y no es que las compañeras no pueden, las compañeras sí pueden, lo que tenemos que dar es la herramienta para que lleguen a esa instancia de poder manejar estas herramientas, porque esas herramientas son las que les garantiza su ingreso. Esas herramientas son las que le garantizan que lleven su plato de comida a sus casas. Y que si hablamos con estas compañeras, tienen completamente una vulnerabilidad extrema, porque muchas de estas compañeras nacieron en basurales a cielo abierto, viven en los basurales a cielo abierto y se mueren en los basurales a cielo abierto, no solo en nuestro país, sino por ejemplos en todo el mundo. Y las políticas públicas pensadas con la inclusión social y con las perspectivas de género son las que funcionan, sobre todo cuando involucramos a los actores para diseñar esa política pública. Pasamos a la siguiente. Y bueno, ahí más o menos yo cuento un poquito las cosas que fuimos haciendo, ¿no? La foto de arriba está mi compañera Moni, que vive en Rosario. Es una compañera que luchó un montón para incluir a los recicladores y a las cartoneras dentro de un sistema formal de trabajo y acompañar en el proceso de que los niños no tienen que salir a trabajar, los niños tienen que estar cuidados. Y fue un poco ese ejemplo de cómo la lucha de una compañera que vive en un barrio popular, con un montón de vulnerabilidades, pudo lograr que un sistema de reciclado de manera cogestiva, ¿no? El Estado nacional, el Estado provincial, el municipio como autoridad de aplicación y las diferentes cooperativas formalicen un sistema integral de reciclado con perspectiva de género, sobre todo. Otra de las cosas que me tocó pasar fue participar de la discusión de la ley de envases en nuestro país, que lamentablemente nunca se pudo sancionar, pero que era clave que una compañera que es cartonera discuta lo que es la responsabilidad extendida al productor y que se empiece a hablar de que los verdaderos actores pueden participar de las políticas públicas, diseñarlas y ejecutarlas. Y después me tocó también participar del Tratado de Plásticos. Eso fue importantísimo, porque le abrió el camino a la Alianza Internacional de Recicladores, representada por mujeres nuevamente, que empiecen a discutir realmente qué es la transición justa, ¿no? Volvemos de vuelta, transición justa, economía circular, y lo nombraron en las presentaciones anteriores. Pasamos a la siguiente. Y ahí acá doy el ejemplo que para mí como trabajadora, como cartonera, como funcionaria, me parece importantísimo. A mí me tocó ser directora nacional de Economía Popular. Hoy soy directora provincial en OPISU, que es un organismo para la integración de barrios populares, villas, hay diferentes nombres en todo el mundo. Y como dije anteriormente, ser la primera cartonera en el mundo de ser funcionaria. Eso es un hecho importante, pero sobre todo mujer, ¿sí? Pasa mucho como los sindicatos a veces. Después llegó Nati Saracho, también cartonera, una compañera, una amiga, que es la primera diputada nacional también en nuestro país. Es un ejemplo de lucha y de planificación, de discusión del derecho, no solo de los cartoneros, sino de las cartoneras sobre todo, ¿no? Y después se integra Jackie como la primera funcionaria en la provincia de Buenos Aires en las discusiones de la economía circular. Y miren qué casualidad, las tres primeras funcionarias de la economía popular son tres cartoneras y somos tres mujeres. Y las tres tenemos la línea unificada de que nosotros luchamos no solo por el derecho de las compañeras y también de sus niños y de sus compañeros, sino de la discusión de la gente que viene de los barrios más vulnerables, que tenemos la práctica de haber empujado un carro, de haber pasado discriminación, de haber pasado hambre, de no tener condiciones de trabajo, dejar solo a nuestros niños y niñas, empezar a discutir desde esa base cómo se hace una política pública en nuestro país, cómo se discute una política pública a nivel internacional, cómo hablamos de la transición justa, que no es tan justa para los países más pobres. Me parece que esas son las cosas que vamos transformando y que una simple cartonera, no es tan simple porque somos bastante luchadoras las tres, pudimos conquistar espacios en el Estado Nacional para que se discuta de esa forma. Y quizás no, hoy ninguna de las tres tenemos un título universitario. Nati está terminando su secundario. Yo estoy cursando, ahora que soy grande, la universidad. Jackie terminó su secundario, pero con el poco conocimiento que tenemos de la teoría, nos manejamos muy bien con la práctica y somos ejemplo, por eso las tres hemos ganado premios por la gran política pública que hicimos, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Que para mí es un orgullo poder mostrarles esto porque es impresionante que ojalá se repita en todos los países, que existan compañeros y compañeras de estos sectores que puedan discutir las políticas públicas, pero sobre todo con perspectiva de género, que la inclusión social y la transición justa pasa por otro lado, me parece.
Y creo que ya terminamos. Muchísimas gracias, Marinés, por su relato. Es muy bueno escuchar a alguien que tiene experiencias tan distintas, ¿no? De una manera, si se puede decir, a lo largo de la cadena, ¿no? Tanto con la elaboración de políticas públicas cuanto en la ejecución misma del trabajo, que a veces nosotros nos quedamos mucho en temas teóricos y no tenemos esa perspectiva de quien ya trabajó de verdad con el tema de economía circular. En el grupo que mencionó Cici en Brasil hay muchas catadoras y ahí también les escuchamos el día a día, ¿no? De las catadoras y lo que necesitan para hacer su trabajo y las dificultades que tienen. Ahora estamos un poquito cortos de tiempo, entonces paso la palabra directamente para que la doctora María Cristina Cortina. Por favor, no hagan ruido. ¿Sí? Bueno, adelante. Antes que nada, quisiera comentarles que soy una persona de 86 años, de los cuales 25 años los dedicó a la enseñanza y a la investigación de los efectos genéticos de sustancias químicas, particularmente contaminantes ambientales. Después tuve la oportunidad de colaborar con el Poder Ejecutivo, tanto con la Secretaría de Salud como la Secretaría de Medio Ambiente y posteriormente con el Congreso de la Unión para la elaboración justamente de ordenamientos jurídicos, de políticas públicas y para la toma de decisiones relacionada con estos temas en los que he trabajado prácticamente toda la vida, que tienen que ver con los materiales y los residuos peligrosos y no peligrosos. Y nada más, antes de empezar a mostrarles el resumen que hice de las actividades que desarrollamos ahora, a partir del año 2018, en el que promovimos 2 foros de economía circular comunitaria, local y regional, quiero comentarles pues, que nuestro país por primera vez tiene una presidenta de la República que es mujer y en el momento de la toma de posesión expresó que detrás de ella veníamos todas las mujeres. Esa sola expresión de este pensamiento está transformando la forma en que las mujeres se sienten ahora empoderadas para poder justamente pasar a otra dimensión en la cual dejen de ser invisibles todas aquellas que no han sido escuchadas. La primera, por favor, la que sigue. Entonces, en 2018, nuestra Red Queretana de Manejo de Residuos que presido organizó junto con otras instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones empresariales y las autoridades de los 3 niveles de gobierno, este foro de economía circular, del cual surgió, por favor, la siguiente, una declaración de todos los participantes. Por favor, me pasan la siguiente, en la que es prácticamente una hoja de ruta. En este diagrama lo que vemos son el objetivo general y los objetivos específicos que nos trazamos. El general es establecer sistemas de economía circular que se traduzcan en un desarrollo urbano y rural sostenible, inclusivo y resiliente, generador de fuentes de ingreso y de empleo verdes, que responda a las necesidades de las distintas regiones y municipios de la entidad de manera consistente con la protección de los derechos humanos. Sin entrar más en el detalle de los objetivos específicos, por favor, la siguiente. Entonces, quiero irles mostrando cómo se puso en práctica esa hoja de ruta. En primer lugar, logramos que en el año de 2019, uno de los 5 municipios de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda en el estado de Querétaro decidiera adoptar la economía circular comunitaria en la medida que esto podía apoyarles a tener un consumo sustentable del agua, de la energía, de los materiales y a prevenir la generación de residuos, así como a su aprovechamiento y valorización, ello con el fin, entre otros, de propiciar la conservación de los recursos naturales de esa reserva, cuyos
servicios ambientales contribuyen al bienestar social y económico de las comunidades locales y regionales. La que sigue, por favor. Con la colaboración de la doctora en Derecho Isarely Rosillo, que al mismo tiempo como yo es integrante de la Red Queretana de Manejo de Residuos y ahora es la vicepresidenta de la Fundación Cristina Cortinas, decidimos apoyar a los 5 municipios de esa reserva de la biosfera para que diseñáramos junto con las personas interesadas un modelo de reglamento municipal para la prevención, la gestión integral y la economía circular de los residuos, y fue Landa de Matamoros el primer municipio en publicar el suyo en el año 2020. Eso es muy importante porque cuando tomaron posesión del cargo las autoridades municipales en octubre de 2018, les dijimos, tienen ustedes 3 años para lograr objetivos. Y justamente nuestra hoja de ruta les va a trazar cuáles objetivos podemos lograr primero, entre ellos este del reglamento, pero también se gestó un programa regional para la prestación de los servicios públicos de recolección y manejo de los residuos basado en la economía circular. La que sigue, por favor. Entonces, desde entonces, vean ustedes cómo han ido evolucionando a nivel municipal la adopción de reglamentos que incorporan la economía circular para la prevención y la gestión integral de los residuos. Tenemos 18 municipios en Querétaro, de los cuales 3 ya tienen estos reglamentos, y en el estado de Puebla, que al igual que Querétaro forma parte de la megalópolis del centro de nuestro país, también existen otros 2 reglamentos que ya incorporan la economía circular. Y nuestra fundación apoyó al municipio de Querétaro, que es la cabecera municipal y capital de nuestro estado, a elaborar su programa en materia de economía circular. La siguiente, por favor. Nuestra fundación y nuestra red promueven un esquema con un enfoque territorial para impulsar la economía circular, que parte de la consideración de que los parques industriales o las zonas industriales son el lugar ideal para que existan sinergias y encadenamientos productivos para aprovechar todos los materiales y todos los recursos que están subutilizados, mientras que en la cabecera municipal promovemos el consumo colaborativo, el trueque, la donación, el compostaje, la valorización de residuos reciclables, entre otros, con el apoyo de programas de separación y recolección selectiva de residuos. A nivel municipal fomentamos el consumo de productos locales, particularmente los perecederos, la prevención de la pérdida de alimentos vía donación oportuna a grupos vulnerables y el fortalecimiento de la infraestructura para la optimización de los servicios de manejo y valorización de residuos. En tanto que a nivel del Estado, como lo estamos haciendo en la Sierra Gorda, buscamos que haya asociacionismo intermunicipal para fortalecer sus capacidades en este campo. Y este modelo ya ha sido incorporado en los cursos que imparte el Estado en materia de economía circular como un modelo conceptual de la economía circular. La que sigue, por favor. Y termino con estas 2 láminas porque acaba de tener lugar en este mes de marzo, los días 13 y 14, un suceso importante. En este marco de la transformación que se busca lograr en nuestro país, se gestó una universidad nacional denominada Rosario Castellanos, una eminente escritora, poetisa y ex embajadora de México en Israel, que aparece en este mural que es la entrada de esta universidad. Es la primera universidad en la cual se busca que los estudiantes se formen
con un enfoque dirigido a la solución de problemas comunitarios. Entonces, esto es fundamental porque se trata de un aprendizaje constructivista en donde no es un conocimiento teórico que los hace especializados en diferentes disciplinas que después, quién sabe en qué las aplicarán, sino aquí tiene que ser directamente relacionado con mejorar la situación de sus comunidades y de los ecosistemas que se requieren restaurar. Entonces me tocó, fue un privilegio para mí ser invitada a este primer curso de inducción en el cual yo cubrí el tema justamente de la prevención y gestión integral de los residuos basada en la economía circular. La última lámina lo que les muestra es que decidimos que no bastaba con que tratáramos de detonar desde las instituciones educativas una cultura basada en la economía circular, en donde ya no se lleven residuos a los sitios de disposición final que se convierten en pasivos ambientales, sino que teníamos también que llevar la economía circular a los hogares, porque la educación empieza justamente en ellos. Y entonces organizamos un taller de hogares sostenibles circulares y en esta ocasión lo llevamos a cabo en el Museo Rosario Castellanos en la ciudad de Comitán, en Chiapas, que está en la zona céntrica de la ciudad. Y como ven ustedes, tuvimos la oportunidad de que participaran en él tanto los coordinadores de los cursos que se impartieron al inicio en la Universidad Rosario Castellanos, sino también directivos de la Universidad Tecnológica Nacional de México en Comitán, que trajeron a todos sus estudiantes de las carreras de desarrollo sostenible y donde tuvimos la participación. Este taller fue convocado por el ayuntamiento, por el municipio de Comitán y tuvimos la participación de una regidora, del contralor y de la directora del Instituto de la Mujer. Además tuvimos realmente mucha suerte porque participaron 4 mujeres de diferentes asociaciones que buscan empoderar a la mujer y la subdirectora del tecnológico que está a mi lado, ella nos comentó que ella dirige un grupo de 400 mujeres de otros tantos municipios del estado y hemos convenido en que el próximo paso que vamos a dar es organizar un foro, una feria de economía circular en donde oigamos las voces de todas aquellas personas de diferentes sectores que a lo largo de estos cursos, en donde se trató más bien de un diálogo de saberes, externaron las experiencias que ellos mismos tienen en aplicar prácticas que son totalmente consistentes con la economía circular. Participaron también personas que se dedican al aprovechamiento de los residuos orgánicos, tanto para generar composta como vermicomposta, y personas que tienen experiencia en el aprovechamiento o valorización de otros tipos de residuos, porque es indispensable en ese estado tan grande y tan alejado de la zona centro de nuestro país que se cree infraestructura en la materia porque carecen de ella, pero para eso estas instituciones universitarias pues justamente van a podernos permitir el que se formen especialistas que ayuden a fortalecer esas capacidades de infraestructura, y entonces pues esperamos que próximamente podamos organizar ese primer foro de economía circular en donde vinculemos estas 2 iniciativas, la de participar en proyectos para que los planteles escolares se conviertan en detonadores de esta cultura de economía circular, cero residuos, pero que al mismo tiempo los hogares de esas comunidades en torno de los planteles se vuelvan hogares sostenibles circulares. Y con esto termino diciéndoles, vean ustedes aquí, tenemos 2 páginas electrónicas, cristinacortinas.org y fundacionccortinas.org, en donde ustedes pueden encontrar
información sobre todo esto que les he dicho. Tenemos secciones dedicadas al tema de las sustancias químicas, de los residuos, de la economía circular, de la salud ambiental y ejemplos de lo que está pasando en nuestro país en diferentes entidades federativas. Y con esto termino poniéndome a su disposición en caso de que haya preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cristina. Creo que ahora ya estamos cortos de tiempo y no tenemos tiempo para preguntas. Quería agradecer a las ponentes de este panel, a Cici, a María Inés, a doctora Cristina, pero también a las ponentes y los ponentes del evento en general. Y para que no tengamos más retrasos, paso la palabra entonces al señor Juan Andrés Casas, del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, quien va a hacer las palabras de cierre en representación de la presidencia del Grupo Regional de Género y Medio Ambiente. Juan Andrés, por favor. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días, buenas tardes para todas, para todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Disculpen que a la entrada no tuvimos el momento de la instalación, tuvimos unos inconvenientes acá. Pero miren, de parte de la presidencia del Grupo Regional de Género queremos agradecer a la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe, al PENUMA, al BID y por supuesto a todas las ponentes y los ponentes y asistentes de las mujeres como agentes de cambio en la economía circular en América Latina y el Caribe. En el encuentro hemos podido evidenciar cómo el liderazgo y la visión aportan a la innovación, la sostenibilidad, el crecimiento inclusivo. Se han puesto también de relieve cómo persisten retos. Hay oportunidades que surgen cuando logramos articular políticas, estrategias y modelos de negocio con un enfoque de género. El intercambio de experiencias y buenas prácticas ha sido infinitamente valioso, nos permite identificar estos casos que han sido exitosos en la región, nos pone de presente que la transformación hacia una economía circular no solo sí es posible, sino que además requiere claramente de la participación efectiva de las mujeres en todos los niveles para poder impulsar una cooperación, la cooperación sur-sur, para aumentar la ambición de integración de enfoque de género y para fortalecer la construcción de un futuro más sostenible e igualitario para todos, para todas, más aún en este momento histórico en el que vemos que se está poniendo en riesgo nuevamente el avance de los derechos de las mujeres y las niñas en todos los niveles de la construcción social y política. Es un momento en el que todos y todas tenemos que unirnos, ponernos de la mano para la defensa activa de los derechos de las mujeres y de las niñas, para garantizar su participación plena y sustantiva en todos los niveles del paso hacia economías verdes y empleos verdes. Invitamos a todos los países a continuar promoviendo, visibilizando el rol de las mujeres en la economía circular, a seguir trabajando en conjunto para superar las barreras y abrir nuevos caminos de innovación y equidad en nuestra región. Gracias por su compromiso y su presencia. Cristina, María Inés, Cici, ha sido un absoluto gusto escucharles. Muchísimas gracias y les deseo un excelente día a todas y todos. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Juan Andrés. Muchas gracias por también ahí en el chat, por el interés en tener un grupo WhatsApp. Bueno, no sé si tenemos capacidad de crear el grupo, pero vamos a reflexionar sobre eso. Bueno, muchas gracias y tengan un buen día. Muchas gracias.